Señor don Eduardo Durán Gómez, director de la Academia Colombiana de la Lengua. Señor vicedirector don César Armando Navarrete Balbuena. Señora doña Cristina Maya, secretaria ejecutiva. Señor don Álvaro Rodríguez Gama, bibliotecario. Señor don Bogdan Piotrowski, tesorero. Apreciados académicos honorarios correspondientes y de número. Apreciados colegas, profesores universitarios e investigadores, queridos miembros de mi familia e invitados especiales, señoras y señores, amigos todos. Agradezco a Dios y a la vida el inmenso honor que me hace la Academia Colombiana de la Lengua al permitirme desde hoy ser académico de número de esta afamada corporación centenaria, templo del cultivo y de la defensa de la lengua colombiana. A la Junta Directiva y a mis colegas académicos, gracias por considerar y aprobar mi nombre para ascender a esta altísima dignidad corporativa después de un largo tiempo de ser académico correspondiente. Espero con todas mis capacidades y mi compromiso con la lengua colombiana corresponder a las expectativas de ustedes y a los objetivos misionales de la institución. A mi esposa Blanca Cecilia, a mis hijos Juan Manuel y André Felipe, mi sentimiento de amor, de entrañable cariño y de admiración. A don Juan Carlos Vergara Silva, gracias por permitirme compartir la amistad, la investigación lingüística en el Instituto Caro y Cuervo, la docencia en el Seminario Andrés Bello y ahora en la Academia, darme la bienvenida a nombre de la institución para responder a mis modestas líneas del discurso de posesión. A todos ustedes, con quienes he compartido largos años de mi vida en el camino académico, investigativo y profesoral, gracias por acompañarme en presencia y en la red en este honroso y muy significativo acto de posesión. Para empezar, me referiré a la grata coincidencia de posesionarme en la silla T que ocupara don José Joaquín Montes Giraldo, mi profesor, jefe del Departamento de Dialectología, compañero de viaje por Colombia en la búsqueda del dato para el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia. Toda una experiencia y una enseñanza a su lado sobre la investigación y el trabajo de campo en el área dialectal colombiana, a quien acompañé además por algunos años en la cátedra de dialectología que él regentaba en el Seminario Andrés Bello del Instituto Caro y Cuervo como su profesor auxiliar. Don José Joaquín, de manera especial un amigo de veras y un excelente colega de permanente y grata recordación, con quien tuve el privilegio de compartir muchos años de trabajo en la Hacienda Yerbabuena, casa de investigación del Instituto Caro y Cuervo, y durante sus últimos años de vida aquí en la Academia de la Lengua. De don José Joaquín guardo los más grandes recuerdos de sus enseñanzas, su pasión por la investigación lingüística dialectal, su docencia y dedicación por el trabajo bien hecho. Lo conocí en la Hacienda Yerbabuena por la década de los 70, cuando yo empezaba a trabajar como auxiliar en la Biblioteca José Manuel Rivas Zacconi, y desde allí, en aquella época, sentí su amistad. Compartí con él, luego de algún tiempo ya como investigador en el Departamento de Dialectología, algunos de los más grandes trabajos de investigación que se desarrollaron por aquel entonces en el instituto, entre ellos el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia, 6 tomos, un manual y 2 discos, el estudio coordinado de la norma lingüística culta de las principales ciudades de Iberoamérica y de la península ibérica, con especial referencia a la norma lingüística culta de Bogotá, 3 tomos, 2 sobre el habla culta de la ciudad de Bogotá, materiales para su estudio, y otro sobre el léxico del habla culta de Santa Fe de Bogotá, el español hablado en Bogotá, 2 tomos, relatos semilibres de informantes pertenecientes a 3 estratos sociales y el análisis previo de su estratificación social, el glosario lexicográfico de la LEC, el índice alfabético del Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia, y de don Joaquín, un volumen de homenaje a su vida y obra, del que tuve la oportunidad de dirigir su edición, en la que participaron 33 hispanistas, quienes escribieron sobre dialectología, lexicografía, lingüística general, etnolingüística e historia cultural, temas que integraron el tomo de homenaje. En síntesis,
Don José Joaquín Montes Giraldo fue continuador de don Rufino José Cuervo en el campo dialectal colombiano y uno de los grandes pioneros de los estudios lingüísticos regionales en Colombia, quien al lado de don Luis Flores, director de la LEC y el grupo de investigadores de base del Departamento de Dialectología, María Luisa Rodríguez de Montes, Jenny Figueroa Lorza, Siervo Custodio Mora Monroy y Mariano Lozano, con la colaboración de don Manuel Alvar, don Tomás Bues Oliver y otros investigadores y encuestadores, realizaron la más grande obra que hasta ahora se ha hecho en Colombia sobre el español rural que se habla en el territorio nacional y primer atlas nacional que en el mundo hispánico se publicó. Prueba de su pasión dialectal son las notas de orientación teórica y metodológica tituladas Dialectología General Hispanoamericana, obra de obligada lectura para estudiantes universitarios en el área de la lengua y de todo aquel que quiera conocer la teoría y la aplicación práctica de la dialectología y su método, la geografía lingüística. También los estudios lingüísticos que hacen parte de su copiosa obra publicada en cientos de páginas sobre el español de Colombia, las lenguas indígenas colombianas y otros estudios disciplinares reseñados por don Ricardo Ramírez en su trabajo titulado José Joaquín Montes Giraldo, Biografía y Bibliografía. Además de don José Joaquín, aunque muy pocos han sido mis antecesores en esta silla, son para mí el orgullo profesional que me compromete aún más con las tareas de la corporación en el desarrollo de la lengua colombiana. Síllate, que también ocuparon el presbítero don Juan Crisóstomo García, don Joaquín Piñeros Corpas, don José Francisco Socarrás y doña Gloria Nieto de Arias. En esta ocasión no hablaré de cada uno de ellos, solo diré en general que la oratoria sagrada, la lingüística, la lexicografía, la historia, la literatura, el arte, la administración pública y la educación en Colombia estuvieron muy bien representadas en este grupo de ilustres académicos que mucho aportaron a estas disciplinas y en especial al desarrollo del estudio de la lengua colombiana. Hasta aquí los apuntes sobre mis antecesores. El título de la charla, corta por cierto, Perfil sociodialectal del español hablado en Colombia, estado actual y el futuro de la lengua. En realidad, me voy a centrar en dos aspectos fundamentales del trabajo académico en el Instituto Caro y Cuervo. Uno, el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia y dos, el español hablado en Bogotá. Introducción. Nada fácil en estos tiempos cambiantes y difíciles volver a recorrer la geografía colombiana para recoger un material tan valioso como el de la LEC y con él describir la vida y el desarrollo del español que aquí en el suelo patrio se habla. Sin embargo, con los testimonios existentes fruto de las investigaciones realizadas sobre la realidad de la lengua colombiana, me acercaré al perfil lingüístico del legado español en Colombia, que hace parte del mundo panhispánico en la actualidad. Por lo tanto, el texto que presento en esta ocasión tiene como único objeto pergeñar unas pocas líneas sobre el estado actual y el futuro del español de Colombia para acercarnos a la realidad lingüística del sistema de signos que usamos como medio de interacción comunicativa a lo largo de la extensa geografía nacional. Los estudios sobre el español de Colombia, como ya lo han dicho otros investigadores nacionales e internacionales, son en un buen número copiosos. Sin embargo, queda mucho por decir de esta forma de habla en el mundo panhispánico. Se ha reconocido entonces que el hablar colombiano es una de las manifestaciones lingüísticas que más se ha estudiado para el conocimiento del español en el Nuevo Mundo. Así pues, encontramos a lo largo de estos últimos 2 siglos pequeñas y grandes contribuciones de gramáticos, filólogos, lingüistas, investigadores, estudiosos o aficionados sobre la realidad de la lengua aquí en el suelo patrio, que aquí en el suelo patrio se habla. En consecuencia, estas realizaciones o inquietudes individuales o grupales han favorecido enormemente el conocimiento del español en Colombia dentro y fuera del territorio nacional. Este creciente interés por la lengua, además de la importancia de estudiarla para conocerla, utilizarla y cuidarla, ha logrado crear conciencia en los usuarios para emplearla mejor en sus relaciones comunicativas. De ahí que, en alguna época anterior, este legado español utilizado en Bogotá, capital de la República de Colombia, fue considerado una muy buena forma de habla hispanoamericana y, por ende, la capital colombiana recibió el remoquete de la Atenas suramericana. Ahora, ya no se habla de la Atenas suramericana por la lengua y el uso.
Se dice que en Colombia, como en otros lugares donde se habla el español, lo usan bien, regular o mal, de acuerdo con el nivel educacional de los hablantes dentro de los niveles de la lengua culta, semiculta y baja. Aquí en nuestro país no hay lengua buena o mala. Hay una forma de habla que nos permite la interacción y la comunicación entre unos y otros. He aquí la importancia de cuidarla y estudiarla para conocerla más y mejor. Podemos asegurar, sí, que el estudio, fomento, cultivo y cuidado del patrimonio lingüístico de los colombianos contribuye fundamentalmente a la unidad en la diversidad dentro o fuera de las fronteras del mundo panhispánico, donde hoy se habla la lengua de Castilla. En nuestro país se ha avanzado bastante en la investigación filológica, gramatical y lingüística, y los resultados se observan en las muchas publicaciones grandes y pequeñas que guardan las bibliotecas públicas y privadas de nacionales y extranjeros. La realidad viva de la lengua nacional en su contexto sociocultural ha sido posible recogerla y analizarla gracias a la fundación de la Academia Colombiana de la Lengua 1871, al Instituto Caro Cuervo 1942 y en su Departamento de Dialectología 1949, unido al esfuerzo de entidades de educación superior del orden nacional públicas y privadas, también al deseo y al trabajo asiduo, en muchos casos silencioso pero eficaz, de investigadores nacionales e internacionales que impulsaron los estudios lingüísticos y los ubicaron dentro del concierto panhispánico y mundial. Lozano 2012, página 12, en diversidad regional y diversidad sociolingüística en el español de Colombia. Ahora bien, como lo he anotado en otras de mis publicaciones sobre el español colombiano, los trabajos realizados sobre la lengua en Colombia los podemos situar en varias disciplinas, pero en especial en la filología, la dialectología, la lexicografía y la sociolingüística, desarrollados principalmente por los investigadores del Instituto Caro Cuervo y la Academia Colombiana de la Lengua. Claro está, sin dejar de lado otras publicaciones que corresponden a diversas ramas de las ciencias del lenguaje y a trabajos interdisciplinares que contribuyen con el objetivo de los estudios de lengua, entre ellos libros, artículos, ensayos y notas de pragmalingüística, psicolingüística, neurolingüística, etnolingüística, etnografía del habla, semiolingüística, textolingüística, lingüística forense, concepciones modernas que permiten los avances de estos estudios sobre la realidad de la lengua en un territorio, lugar o grupo humano determinado. Breves notas sobre el español hablado en Colombia, generalidades. En este apartado, sucintamente, me acercaré a la realidad lingüística del español colombiano a partir del Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia, las propuestas de dialectalización regional que se han presentado hasta hoy, junto con los estudios sobre el español de Bogotá, publicados por el Instituto Caro Cuervo, y de algunos elementos, rasgos, reflexiones y observaciones hechas por Montes, Flores, Urbano de la Calle, entre otros investigadores nacionales e internacionales que con sus aportes me permitieron cumplir con el objetivo de esta ponencia, establecer el perfil sociodialectal del español de Colombia. Parece un poco trasnochado y sombrío. Para algunos sociolingüistas y otros estudiosos del español en nuestro suelo patrio y, por qué no, en el ámbito panhispánico, decir que los estudios dialectales siguen vivos y continúan dando frutos para el conocimiento de la realidad de la lengua que se habla en pequeños y grandes núcleos regionales o citadinos. Pero es verdad. La dialectología y su método, la geografía lingüística, siguen su camino con métodos nuevos o modernos que actualizan los recursos y las técnicas para la consecución y recolección de las muestras de habla. Se emplean los sistemas de posicionamiento global, motores de búsqueda en base de datos espaciales y nuevos sistemas y técnicas cartográficas, véanse Moreno Fernández, Pilar García, Mariel Pilar Perea, entre otros investigadores. Sin embargo, en Colombia, ahora con escasas excepciones, se ha avanzado muy poco en el campo dialectal, mientras que en Europa y especialmente en España florecen estos estudios utilizando los métodos dialectométricos cuantitativos y cualitativos de la dialectometría para la determinación de las distancias en las que se dan o presentan los fenómenos de habla, que se determinan mediante las isoglosas léxicas trazadas como líneas imaginarias que señalan el espacio geográfico de estos fenómenos. La clasificación de los datos que realiza el análisis dialectométrico
se basa en la sustitución del concepto de isoglosa como unidad básica de la clasificación dialectal por el concepto de distancia lingüística. Desde los estudios dialectales también vale decir que en nuestro país hasta ahora no se ha hecho otra investigación amplia, ambiciosa y enjundiosa como la realizada por los investigadores del Instituto en las 262 poblaciones encuestadas entre 1959 y 1976 a lo largo de la geografía nacional y sus resultados publicados en el ALED entre 1982 y 1983, materiales dialectales que conforman el primer atlas nacional publicado en el mundo panhispánico. Y finalmente, debemos afirmar que tampoco se ha intentado actualizarlo con estudios comparativos regionales que muestran en la actualidad el mapa dialectal del español colombiano, tareas que se deben adelantar y están en mora por realizar. Sí se han hecho trabajos en algunas facultades de universidades bogotanas y de la provincia colombiana de manera puntual sobre una población o una región determinada en los que se describen y analizan algunos rasgos fonéticos, se recogen corpus léxicos o morfosintácticos y se estudian estos a la luz de las distintas disciplinas lingüísticas, es decir, trabajos de investigación elaborados por profesores que conforman los grupos de investigación en estos centros de enseñanza superior o por estudiantes de pregrado y posgrado, pero estos no logran reunir la forma de habla de todo el país. Un acercamiento a esta situación fue el tomo que publicó el Instituto Caro y Cuervo y la Academia Colombiana de la Lengua en 2012, bajo la dirección y coordinación editorial de don Carlos Patiño Rosele y don Jaime Bernal León Gómez, ilustrísimos académicos de esta corporación, desde la Comisión de Lingüística titulado, comillas, El lenguaje en Colombia, tomo 1, Realidad Lingüística de Colombia, cierre comillas, que reunió a varios profesores universitarios e investigadores nacionales, expertos en los campos de la filología, la lingüística española, la lingüística aborigen y la literatura. También el ciclo de conferencias sobre el español hablado en Colombia 2020-2021, dirigido por don Rafael Barragán desde la Universidad Industrial de Santander, este último en proceso de publicación. Estudios y conferencias que muestran aspectos de la vida de la lengua, pero no logran superar ni actualizar los materiales de la ley. Por consiguiente, los registros que aquí presentamos corresponden a los datos de la Geografía Lingüística Nacional plasmada en el ALEG y las propuestas de clasificación dialectal del Instituto Caro y Cuervo, sin olvidar que investigadores del seminario Andrés Bello, como Julio Bernal, Néstor Fabián Ruiz y de otros centros de investigación como Rafael Orozco, Miguel Quesada, John Risky, han procurado ampliar de algún modo las regiones dialectales establecidas como superdialectos, dialectos, subdialectos y hablas regionales, léxicos regionales o locales, integrándolas a las isoglosas léxicas y a los rasgos fonéticos o fonológicos señalados en las propuestas anteriores, conservando, sí, en gran medida los rasgos lingüísticos seleccionados por los investigadores del Caro y Cuervo. Los rasgos señalados en estos nuevos estudios, Bernal, Ruiz, Orozco, Quesada, entre otros, resultan coincidentes con los rasgos distintivos propuestos en 1961 Flores, 1982 Montes, 1996 Mora y 2004 Mora et al. Por el Instituto y que aún se consideran vigentes para cualquier tipo de clasificación dialectal del español hablado en Colombia a partir de la ley. Ellos proponen cambios terminológicos como macrodialecto, dialecto costeño y cachaco o andino, y la ampliación con las variedades y subvariedades considerada zona de contacto lingüístico por la convivencia espacial y lenguas indígenas, la zona que ellos llaman Orinoquía y la Amazonía. Pero de eso hay muy pocos datos. Los resultados son mínimos y atreverse a llegar a una clasificación dialectal requiere bastante tiempo. Sin embargo, hay que aplaudir estos esfuerzos porque valen la pena, porque con ellos contribuimos a conocer más y mejor la vida del español que nosotros usamos a diario. De los trabajos recientes del Seminario Andrés Bello del Instituto Caro y Cuervo, de la Universidad Nacional de Colombia, la Sabana con su programa de lingüística panhispánica, la del Valle, la de Antioquia, la Tecnológica de Pereira, la de Bogotá y la de Tunja, la de Santander, la del Atlántico y de otros centros de investigación de semilleros y de grupos de investigadores,
se reconocen las reflexiones teóricas y las herramientas metodológicas que discurren por los nuevos caminos de la investigación lingüística en el concierto panhispánico y que ahora se están aplicando en el desarrollo de las propuestas o trabajos de investigación. Sin embargo, se puede afirmar sin duda alguna que el ALEC sigue siendo la herramienta básica para establecer la dialectalización del español de Colombia. Voy a hablar muy corto sobre el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia y el español hablado en Bogotá, pero me voy a centrar al final en dos aspectos fundamentales. Uno, el futuro de la lengua. ¿Qué va a pasar con el español? ¿Qué está pasando con el español? Y el otro, el español actual, pero a partir de los elementos básicos que tengo como esencia del trabajo, el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia. Voy a pasar un poco rápido porque la mayoría de los compañeros que están aquí me han oído y han leído todo aquel trabajo de publicación, de investigación y de la consecución del dato lingüístico a través de 262 localidades de Colombia que nos llevó a la publicación de los 6 tomos, un manual y 2 discos sobre la vida y la realidad del habla rural colombiana. Entonces voy a pasar rápido, pero los invito más adelante, por favor, que lean el texto que la Academia va a publicar. Así pues, podemos dividir en 2 grandes momentos el camino de la investigación filológica y lingüística colombiana. El primero tiene lugar en la época de Cuervo, Caro, Uricochea, Suárez, Bello, entre otros estudiosos de la lengua colombiana, autores de grandes trabajos que describieron la forma de habla de los colombianos en las centurias pasadas. También, este primer momento de los estudios filológicos y gramaticales, encontramos publicaciones de provincialismos o regionalismos elaborados por expertos o iniciados en este tipo de investigación lexicográfica. El segundo comienza con la fundación del Instituto Caro y Cuervo en 1942 y las realizaciones de los investigadores del instituto vinculados a los departamentos de filología, lingüística, dialectología, lexicografía, bibliografía y literatura, y algunos estudios sobre lenguas indígenas preparados desde el Departamento de Dialectología, que por aquel entonces tenía la responsabilidad de adelantar esos trabajos. Posteriormente, se creó en el Instituto el Departamento de Lingüística Indígena y se publicó bajo la dirección de doña Estela González de Pérez y doña María Luisa Rodríguez de Montes y la colaboración de investigadores nacionales e internacionales expertos en estos temas, un gran tomo titulado Lenguas Indígenas de Colombia, una visión descriptiva, año 2000. No podemos olvidar que Colombia es un país de regiones, especialmente diverso, multicultural y multilingüe, y que en cada región de esta se habla español junto con las lenguas indígenas, africanas, lenguas criollas que conviven en estos lugares. En la Constitución Política de Colombia, en 1991, encontramos que, comillas, el castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en los territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. Entonces, queda demostrado que en Colombia se reconoce la diversidad lingüística, se estimula y protege. En Sudamérica es uno de los países con mayor diversidad lingüística. Cuenta en la actualidad con más de 65 lenguas indígenas, la mayor parte de ellas clasificadas dentro de 14 familias lingüísticas, algunas consideradas monotípicas hasta el momento. Estas lenguas, con características estructurales tan complejas y admirables como cualquiera de las demás lenguas del mundo, se hallan dispersas por los lugares más inhóspitos del territorio patrio y situadas por lo general en las áreas periféricas. Sus hablantes tienen en ellas el instrumento primario de comunicación con vigencia actual y diverso grado de vitalidad. Las 2 lenguas criollas existentes en Colombia están estructuradas de manera diferente. El criollo sanandresano, de base inglesa, hablado en las islas de San Andrés y Providencia, y el palenquero, de base española, hablado en San Basilio de Palenque, departamento de Bolívar. Voy a referirme rápidamente al español hablado en Bogotá. El habla urbana, después de la labor que los investigadores del Instituto Caro y Cuervo realizaron durante tantos años, se dedicaron, de acuerdo con la dirección de don José Joaquín Monte Giraldo,
a investigar la realidad de los hablantes bogotanos. ¿Cómo hablan en Bogotá? ¿Cuál es su estratificación? ¿Y de qué manera las personas de estrato alto utilizan la lengua, las personas de estrato medio la utilizan y las personas de estrato bajo la utilizan también? El habla urbana, especialmente la de Bogotá, fue entonces el tema del nuevo proyecto de investigación del Departamento de Dialectología del Instituto en 1987. Los investigadores se comprometieron con la disciplina lingüística que en ese momento abría el espacio para el conocimiento de la realidad de la lengua en los centros urbanos o capitales nacionales. Estaban en boga investigaciones como el estudio coordinado de la norma lingüística culta de las principales ciudades de Iberoamérica y la península ibérica, del que hacía parte el estudio de la norma lingüística culta de Bogotá. De igual manera, se desarrollaba el proyecto Presea junto con otros trabajos que a partir de los aportes y las enseñanzas de William Labov se realizaban con la disciplina sociolingüística. Una forma distinta de observar la lengua. En el uso, una nueva manera de estudiar los hablares, ya no en el campo ni en las regiones, sino en las ciudades, que como centros de irradiación de cultura y de posibilidades de un mejor estar, acogen a las personas de todas las regiones del país y fuera de él. Se establecieron las variantes y se diseñó el cuestionario. Como variantes lingüísticas para este trabajo se consideraron las siguientes: fonética, gramática y léxico. En fonética, la pronunciación de las consonantes S, R, R, Y, Ey, Ch, F, de los grupos consonánticos PC, BJ, GN, GD, NS, NS, X, RT, TT, PT, TR y de los extranjerismos, sándwich, cassette, basketball. En gramática, el género de calor, azúcar, mugre, terminal, computador, etc. Aquellos elementos de la técnica y la modernidad que estaban presentes en la vida cotidiana del hablar de los capitalinos. Del léxico se estudiaron 102 nombres, no agrupados por campos semánticos relacionados especialmente con la vida urbana, como hambre, delator, adulador, embolador, interruptor de luz, soborno, huelga, entre otros. Además de los materiales recogidos mediante el cuestionario, se grabaron 234 relatos semi-espontáneos en los diversos estratos para completar con diafasías menos cuidadas los datos del interrogatorio formal. Cada uno de estos relatos tiene una duración de 1 hora. Montes Lozano, 1999, página 555. La dialectalización regional del español de Colombia, según el Alegro. De acuerdo con el propósito de este estudio, importa para el conocimiento del estado actual del español que se habla en Colombia, volver nuevamente sobre las propuestas de clasificación dialectal que nos orientan acerca de los usos regionales de la lengua distribuida por la geografía nacional y que corresponde al español colombiano. Para ello he tomado algunos de mis apuntes sobre diversidad regional y diversidad sociolingüística en Colombia, 2012, la dialectología ayer y hoy, un acercamiento al método y su aplicación en Colombia, 2016, también del español de Colombia, algunos estudios y elementos lingüísticos de la regionalización dialectal en homenaje a don Bogdan Piotrowski, Unisabana, en proceso de edición. Aquí reafirmaré entonces lo dicho en mis estudios sobre el atlas lingüístico en Colombia como el único trabajo que ha permitido a investigadores de la lengua presentar propuestas de clasificación dialectal del español que se habla en el territorio nacional. Por tal razón, podemos afirmar que hoy en Colombia solo 4 propuestas de clasificación dialectal hechas por investigadores nacionales del Carro y Cuervo muestran al país y al mundo académico la variedad dentro de la unidad de la lengua colombiana. Otros estudios sobre el español de América reafirman estas propuestas, especialmente la de Montes, cuando se refieren en su conjunto a la realidad dialectal americana. Suerte de tener el material de campo recogido y presentado en cartas geográficas que permiten ver la distribución espacial de los hablares regionales, facilitó en esta ocasión la delimitación de las zonas dialectales. Lozano, 2012, diversidad regional y diversidad sociolingüística en el español de Colombia. Estas 4 propuestas coinciden en lo fundamental con la delimitación geográfica lingüística que señala la ubicación y distribución de los fenómenos léxicos y fonológicos del español colombiano. Así, 2 grandes superdialectos, el costeño y el andino central, con sus respectivos dialectos, costeño atlántico, caribe, costeño pacífico, andino oriental, andino occidental y llanero,
propuesta del Departamento de Lectología 2004, y subdialectos cartagenero, samario, guajiro, atlántico interior o caribe interior, pacífico norte o septentrional, pacífico sur o meridional, antioqueño, caldense, nariño caucano, Monte 1982, caucano bayuno y andino sureño, Departamento de Lectología 2004, quienes afirman que los datos léxicos amplían el área geográfica de las zonas de la zona andina, la que prefieren llamar caucano bayuno y andino sureño, Tolima, Huilense, Cundiboyacense, Santanderiano, Llanero Norte y Sur, Departamento de Lectología 2004. Estado actual del español colombiano. De la estratificación del español bogotano tenemos, en lo fonético, se observa que debido a la procedencia de los bogotanos se dan en la capital colombiana todas las variedades de S. El yeísmo sigue imponiéndose y entre los mayores se mantiene la distinción de ella y Y, que poco a poco se va perdiendo. La articulación de R y R como asimiladas ensordecidas es un rasgo de retroceso. Recuerdan ustedes que oír hablar los que ayer llamaban cachacos, bogotanos, el ala, mi rey, mi chato querido, eran características de ese hablar bogotano que desapareció con los cachacos que ya murieron. Hoy hablamos el español de Bogotá, en Bogotá. En lo gramatical, el morfema de género corresponde a los cargos según las personas, hombre o mujer, con cierta preferencia hacia la forma femenina cuando lo ostentan las mujeres, estudiante, tenienta, jueza, jefa, etc. La fórmula de tratamiento usted se considera de respeto, tú predomina en el estrato alto y su merced en el bajo, y en los inmigrantes. Ahora se ha generalizado un poco más este uso. De verdad que su merced ya se escucha en el interior del país como una forma de respeto y de tratamiento, sobre todo en los lugares de comercio. La S final de los sustantivos singulares se pierde entre los nativos y un poco en el nivel de primaria. En el léxico, el maxilar inferior lo llaman maxilar, barbilla, maxilar inferior, mentón, mandíbula inferior en la clase alta. En la media, maxilar, maxilar inferior y quijada. En la baja, quijada, carraca o cumbamba. Cuando una muela está cariada en la clase baja, está hueca, dañada o coca. En la media está partida o picada y en la alta está con caries o cariada. Orinar para la clase alta es miccionar, eliminar o mear. Para los de la clase media, orinar, y para los de la clase baja, miar, hacer pipí y desaguar. Defecar es ensuciar, hacer popó o hacer popis en la clase baja. En la media, hacer del cuerpo y poposear. En la alta, defecar, hacer deposición y cagar. Vomitar es regurgitar en la clase alta. Vomitar y guasquear en la media y en la baja trasbocar. Hambre es filo para la clase media, al igual que fatiga y debilidad, malestar, vacío y agonía para la baja y hambre para la alta. El crepúsculo es ocaso, crepúsculo opuesta del sol en el estrato alto, atardecer en el estrato medio y sol de los venados o arreboles en la clase baja. Desguazadero es para el nivel alto desguazadero o desguazadero. Para el medio, patio, descuartizadero o guarida de carros. Y para el bajo, taller de carro, desvalijadero, desmanteladero o garaje de carros robados. El léxico o vocabulario de la lengua es mucho más dinámico y cambiante, sobre todo en la lengua juvenil. Es apenas lógico que la lengua cambie y no debemos asustarnos ante estos y otros tantos cambios. Por el contrario, debemos ayudarle para que los cambios y modificaciones de significado de significante tomen su curso normal y constituyan verdaderos elementos de comprensión comunicativa. Los jóvenes son los responsables de la mayor parte de las variaciones y cambios lingüísticos en las comunidades de habla, pero si estos cambios no se realizan de acuerdo con la naturaleza o índole de la lengua, llegará, ¿por qué no?, un momento en el que la lengua no satisfaga las necesidades comunicativas del grupo que la usa. Estamos lejos de esto, pero puede suceder.
si no cuidamos nuestro acervo cultural lingüístico. No podemos olvidar entonces que esta forma de expresión juvenil participa de todas las manifestaciones sociales propias de una lengua usada por una comunidad determinada. Debemos entender que las palabras no solo significan lo que dicen los diccionarios, sino lo que el hablante quiere que ellas signifiquen. Es decir, todo depende de la intención comunicativa del usuario en su acto de habla. Así pues, las llamadas groserías o palabrotas que por ahí escuchamos en boca de los jóvenes, hombres o mujeres, seguramente no significan lo que nosotros creemos oír en ellas. No lo debemos condenar, pero tampoco aceptar que ese vocabulario de tan grueso calibre se pasee campante como si nada, sin importarnos, porque las palabras son palabras y dichas por los jóvenes o por los mayores, sin consideración alguna, afectan tarde o temprano las buenas costumbres de una sociedad. Es conveniente entonces que se usen en el lugar apropiado, no en cualquier lugar, porque sí, conviene hacer conciencia lingüística de esos tantos usos propios o impropios para evitar contrariedades, sonrojos, disgustos o mala impresión del usuario del complejo lingüístico que tenemos como lengua. Unos pocos registros lingüísticos del español regional colombiano. De acuerdo con lo anterior, el punto de partida para la presentación y acercamiento del perfil lingüístico del español colombiano es, como lo dije anteriormente, el ALEC. Dicho esto, se mantiene en las regiones colombianas los comportamientos de los fenómenos conocidos y distribuidos en el país como la S en posición implosiva y posvocálica, neutralización o intercambio de R y L implosivas y, por supuesto, la pérdida de la R final al final de las palabras o la realización de N final, junto con algunos fenómenos gramaticales como el tuteo, el voceo y un esquema de composición final sustantivo más adjetivo, sin cambio ni en el primer elemento. Estos elementos ratifican la existencia del superdialecto costeño que se extiende por los territorios del norte de Colombia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Guajira, Cesar y norte de Santander, y la costa pacífica o sur del país, Chocó y las áreas occidentales del Valle del Cauca y Nariño. A su vez, esta superzona costeña dividida en subzonas Caribe y Pacífico. Aquí vale la pena traer la opinión de Monte en 1982 sobre la dificultad de establecer con precisión la diferencia entre los dos dialectos costeños, el Caribe y el Pacífico. Situación de la propuesta fonológica que complementa la propuesta léxica del Departamento de Dialectología en los mapas clasificatorios de estas dos zonas. Los fenómenos que no se realizan en nuestros territorios pertenecen al superdialecto andino. El superdialecto andino interiorano se divide en un dialecto centro-oriental y otro centro-occidental. En el primero se observa la diferencia entre ella y y, en tanto que en el segundo occidental no. Hoy la tendencia es a la pronunciación de y en el territorio nacional, con excepción de los mayores en algunos lugares. El dialecto centro-occidental está caracterizado por la influencia de quechuismos léxicos, pucho, chanda, choclo. Aquí en estas divisiones, especialmente la de la zona pacífica, Montes se refiere al trabajo de Germán de Granda, la articulación dialectal de las tierras bajas occidentales de Colombia y sus factores determinantes, un esquema previo. La zona oriental y occidental las precisa, subsidia y amplía la propuesta léxica del Departamento de Dialectología Mora et al. 2004, páginas 93-221, y el trabajo de Mora 1996. Para una mejor y mayor comprensión de estas divisiones, los investigadores del Departamento de Dialectología seleccionaron los mapas de la ley y trazaron en cada uno de ellos las isoglosas léxicas que los delimitan y precisan. Vayan algunos ejemplos. Del superdialecto costeño, fusilar para relampaguear. Del superdialecto andino, chapín para pies torcidos hacia adentro. Del dialecto atlántico, risa para gallina con las plumas al revés. Del dialecto pacífico, parada para traje de hombre. Del dialecto andino occidental, cayana, objeto que se emplea para asar arepas. Lo dicho y señalado en las propuestas del Instituto Caricuervo aún se mantienen vigentes y son el elemento básico para mostrar y conocer mediante mapas lingüísticos geográficos el estudio actual del español que se usa en Colombia. El futuro del español en Colombia.
La creciente necesidad de actualizar el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia para conocer la vida de la lengua hoy por hoy o hacer un nuevo estudio dialectal nacional requiere de un gran esfuerzo y compromiso académico entre las instituciones públicas y privadas, paréntesis, el Instituto Caricuervo, la Academia Colombiana de la Lengua y las universidades o grupos de investigación para desarrollar desde la dialectología social o sociolingüística esta importante tarea de reconocimiento dialectal para la enseñanza de las variedades regionales colombianas. Entonces, debemos retomar las investigaciones dialectales y volver a la idea de elaborar atlas regionales según las propuestas de clasificación dialectal del español colombiano. Los cambios sociopolíticos, económicos, tecnológicos y sus avances, la globalización, los movimientos sociales, la influencia de las redes sociales, la educación, las herramientas digitales en la enseñanza, las comunicaciones, las migraciones internas y externas ofrecen un campo de desafíos para el futuro de la lengua colombiana y a su vez muestran las dinámicas de transformación propias de las sociedades de hoy que las debemos mirar como oportunidades para fortalecer la identidad cultural y enriquecer el español que usamos en nuestras relaciones interpersonales. Debemos estimular y reconocer el buen manejo de las variedades dialectales y el español estándar por parte de nuestros escritores, intelectuales y profesionales de la comunicación como modelos de calidad idiomática en la geografía hispanohablante. De igual manera, el uso del español como un valor intangible de la cultura nacional y patrimonio de la humanidad, unido a las expresiones folclóricas, musicales y artísticas del país. Entonces, el futuro del español de Colombia dependerá también de la manera como se enfrenten y se gestionan los desafíos y las oportunidades en los distintos contextos del desarrollo social de las comunidades, lo que determinará la manera de cuidar y defender la lengua en su natural evolución, tarea de todos, no solo de los educadores ni de los investigadores del recurso lingüístico de los colombianos. Finalmente, conviene recordar que Colombia es un país de regiones y de gran diversidad lingüística, hecho que mezcla y caracteriza el hablar de los pueblos y las comunidades asentadas a lo largo y ancho del territorio nacional. Por consiguiente, el compromiso es de todos, cuidar y estudiar el español colombiano como lengua oficial. También las lenguas originarias consagradas en la Carta Constitucional como lenguas oficiales de estos grupos, lenguas aborígenes y sus hablantes, que en muchos casos están al borde de la desaparición, fruto de la mano siniestra de los colonizadores, quienes sin conciencia lingüística, pero sí de expansión y ámbito y ambición territorial, las llevan, si no, las preservamos a la inexorable extinción y con ello a la pérdida del eslabón que aún existe entre el español y las lenguas de los pueblos originarios, de las tribus o comunidades de habla que aún viven en los llanos, montañas y selvas colombianas, en medio de la desprotección y la indiferencia de quienes tienen la obligación de conservar y promover la cultura de los pueblos, especialmente la de aquellos seres humanos que en el territorio nacional habitan estas y otras regiones de la geografía nacional. Ya don Rufino José Cuervo, en las apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano decía, comillas, que toda lengua vive en evolución perpetua, aferrándose, enriqueciéndose o empobreciéndose, y cada época nos muestra una fase de tal evolución. Cuervo, Obras Inéditas, tomo 3. Aquí en Colombia contamos con el faro vigilante de la vida de la lengua, la academia, el Instituto Caricuervo, junto con las instituciones de educación superior que investigan el desarrollo y la evolución del legado español que nos pertenece por derecho propio, lo que permite que la lengua colombiana reciba y transfiera elementos propios a otras lenguas sin afectar su propia naturaleza. Ya lo decía don José Joaquín Montes Giraldo, que el peligro para las lenguas nacionales no estriba en que los dialectos regionales adquieran carácter de lenguas autóctonas, sino en que un idioma extranjero ejerza un influjo deformante que lleve a la desarticulación de la estructura de la lengua. Montes, 1991. No quiero terminar estas notas sin expresar
sin expresarle a don Bogdan Piotrowski mi especial sentimiento de gratitud por permitirme compartir el valor de la amistad durante tantos años, desde las aulas del Seminario Andrés Bello del Instituto Caricuervo y el trabajo en el campo profesional e investigativo en la Universidad de La Sabana, y a don Hugo Pavón Pérez, por abrirme la puerta para ser recibido por don José Manuel Rivas Aconi, director del Instituto Caricuervo, como auxiliar de biblioteca bajo la dirección de doña Alcira Valencia Ospina. Mi gratitud por siempre. A todos ustedes, quiero unirlos en un abrazo fraterno para decirles una y otra vez, gracias, queridos colegas, amigos y familia, por estar aquí, compartiendo conmigo este momento inolvidable de apreciación y de cariño por ustedes y momento para mí de reconocimiento institucional. Para todos, muchas gracias. Don Eduardo Durán, director de la Academia Colombiana de la Lengua, señores miembros de la Junta Directiva de la Corporación, miembros honorarios de número correspondientes, Blanca y familia, invitados especiales, don Mariano Lozano. Don Mariano, ya. Señoras y señores, convergen en don Mariano Lozano múltiples facetas que conforman su perfil personal y profesional. Abogado, investigador, docente, escritor y corrector de estilo impecable. Unido a un permanente interés por aprender y descubrir nuevos horizontes en sus campos de especialidad. Hace unos años, cuando tuve el honor de recibirlo como académico correspondiente de nuestra corporación, resalté las virtudes de investigador que, junto con un equipo incomparable de colaboradores del Instituto Caro y Cuervo, y bajo la batuta de don Luis Flores y de don José Joaquín Montes Giraldo, regalaron al país y al mundo el primer y único Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia, siendo don Mariano el responsable del tomo 3 de esta magna obra para la cultura universal. Cuando el Instituto recibió el premio Príncipe de Asturias, el Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana de don Rufino José Cuervo, que hacía solo una década había visto la luz de la impresión litográfica, opacó, en cierta forma, los años previos de labores dialectológicas en este centro de investigación. Sin embargo, en la casi tonelada de publicaciones que enviamos para su valoración a los jurados del premio, iba una colección de los tomos del Atlas, que fue un elemento fundamental para que los jurados otorgaran este reconocimiento a Colombia. Don Jaime Posada, en un documento titulado El poder de la cultura, señaló que la expedición botánica y la comisión coreográfica fueron dos hitos de la investigación en Colombia, en donde, comillas, se volvió la mirada a la tierra y se escudriñaron las rocas, se escuchó la verde respiración de los vegetales, se indagó por los complejos y las mezclas étnicos. Hasta aquí, don Jaime Posada. Con profundo respeto, me atrevería a agregar a las palabras de nuestro recordado director que la elaboración del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia escuchó la voz del pueblo colombiano que hasta ese momento solo era conocida en los espacios rurales y apartados de la nación, y que por el interés y la dedicación del Departamento de Dialectología del Instituto pudo concretarse en la monumental obra que visibilizó la realidad dialectológica de la lengua española en Colombia. Anoto en este momento el relato
de la investigadora Jenny Figueroa Lorza, al referirse al proceso final de redacción de la LEC, con un estilo muy particular que se refleja en su obra Huellas del Camino. Decía Jenny en su obra, un fragmento nada más, pero también tenían que escribir una crónica del viaje. Todos se sentaban a hacerlo y uno, señalado por el jefe o voluntariamente, recogía todos los escritos y hacía una síntesis que era lo que se publicaba, acompañada de fotos escogidas por ellos mismos. Pero no siempre ocurrió así. Hubo ocasiones en que incluso antes de la salida se designaba al que iba a escribir la crónica. Pero volvamos a las fotos. Todos llevaban un pie explicativo y ahí venían los lamentos, donde mis Quijotes, léase investigadores, escribían, comillas, el investigador X con 2 informantes. El jefe de redacción de la revista en que se publicaría el artículo escribía, bellas jovencitas, aquí el gentilicio, rodean al investigador X. Y esto ocurría sobre todo cuando había mujeres jóvenes en las fotos. Cali, mujer lavando ropa, se convertía en simpática y joven lavandera del Valle, o Siachoque, informante, mujer de la LEC, se transformaría en La Paz Mañanera, aparece en su escaño una informante del Atlas Lingüística. Esta no era muy joven. Comentario de Jenny. Hasta aquí este breve fragmento. Esta pincelada, digna de una acuarela de Pedronel Gómez o de Débora Arango, recoge un instante de una larga travesía que inició a mediados del siglo pasado y finalizó con la publicación de la LEC y de la que nuestro ilustre académico fue parte fundamental. Este paralelo con la expedición botánica y con la comisión coreográfica tiene no obstante un final distinto en un sentido especial. En los relatos de don Manuel Ancísar sobre Agustín Codazzi se menciona, comillas, la muerte, al tronchar súbitamente la vida de un hombre de pensamiento y de acción, es como un terremoto que no solo acaba con la vida de un individuo, sino que también deja en ruinas sus mejores creaciones. Codazzi no murió solo. Con él pereció la mitad de su obra, apenas iniciada, en honor y para el provecho de la Nueva Granada, porque nadie, sino él, podía darlas al mundo en la forma como él las planeara. Hasta aquí la voz de don Manuel Encísar. En el caso de la LEC, a pesar de la indispensable y fundamental guía de los directores del Departamento de Dialectología, entre los cuales estuvo don Mariano Lozano, fue el esfuerzo conjunto de las directivas del instituto, sus directores, el padre Félix, el doctor Rivas Sacconi, el doctor Rafael Torres Quintero y don Ignacio Chávez Cuevas. Del equipo de colaboradores administrativos y científicos de la Academia Colombiana de la Lengua y del gobierno colombiano, que la obra dejó de ser un proyecto individual para convertirse en un proyecto institucional que llegó a un buen puerto en el momento en que, superando las afugias económicas y financieras, pudo ser publicado en un formato adecuado a este esfuerzo colectivo. Bastaría esta rápida semblanza para justificar el ingreso como académico de número del profesor Lozano a la academia. Pero es justo señalar, además, su trayectoria docente, en donde podemos señalar que, como lo escribió hace unos años don Fernando Sabater, se encarna el oficio de educar. Aquí tomo unas palabras de don Fernando. Creer en la perfectibilidad humana, en la capacidad innata de aprender y en el deseo de saber que la anima, en que hay cosas, símbolos, técnicas, valores, memorias, hechos, que pueden ser sabidos y que merecen serlo, en que los hombres podemos mejorarnos unos a otros por medio del conocimiento. Sin duda alguna, Mariano ha sido un docente que encarna esta
este ideal de educador. Don Mariano ha sido profesor en múltiples centros educativos, en donde con su vocación docente, su sentido de la responsabilidad y su don de gentes, ha ido formando varias generaciones de profesionales, profesores y alumnos en general que han entendido el valor de la palabra y la importancia de su buen uso en todos sus niveles para ser las personas de excelencia que requiere nuestro país. Como académico en nuestra corporación, ha sido un activo colaborador de la Comisión de Lingüística, de la que actualmente es su secretario, en la revista Vigía del Idioma y en los diversos encargos de la dirección que ha llevado con un sentido especial de cumplimiento y responsabilidad. Baste mencionar en este momento su compromiso con la actualización del diccionario panhispánico de dudas que lleva en este momento. El tema propuesto en su discurso de ingreso, perfil sociodialectal del español hablado en Colombia, señala la decantación de un pensamiento evolutivo de un investigador que nos recuerda el ideario del príncipe de la filología colombiana, don Rufino José Cuervo, que esperaba siempre que sus trabajos se actualizaran con el paso del tiempo. En tal sentido, las palabras de Mariano no solo nos señalan un cambio cualitativo de la dialectología, sino un paso esencial en los estudios sobre la variación lingüística aplicados a la descripción científica de norma en su sentido más amplio, una mirada plural y variada de nuestra geografía humana. Al redactar el capítulo de Cuestiones Generales de la Nueva Gramática de la Lengua Española, los miembros de la Comisión Interacadémica aclaramos, comillas, la presente gramática procura ser además sensible a la variación geográfica, si bien no puede precisar la distribución de cada fenómeno como lo haría un tratado de dialectología, mientras que en las obras dialectológicas se procura que la caracterización geográfica de cada fenómeno mencionado sea lo más exacta posible, en las gramáticas se pone mayor énfasis en la descripción de las pautas morfológicas y sintácticas a las que estas opciones corresponden, así como en los diferentes factores que permiten relacionar de modo objetivo la forma con el sentido. Hasta aquí la cita de la Nueva Gramática. De tal manera que, junto con acotar los alcances de la obra, señalamos los retos para la dialectología del español, derivados de la reestructuración del edificio gramatical generado por la nueva gramática académica y los avances actuales de la dialectología y la sociolingüística, esbozados en su momento por don José Joaquín Montes y hoy traídos a colación por nuestro académico de número. Las exploraciones y las publicaciones del profesor Mariano Lozano en los campos de la lectura y la escritura académicas y su papel activo en la red de lectura y escritura de ASCUN, la Asociación Colombiana de Universidades, reflejan su interés por dotar a sus alumnos de herramientas que fomenten el pensamiento crítico, la reflexión idiomática y el interés constante por el ejercicio sano del buen decir en la lengua española. Finalizo esta sucinta presentación con una referencia a su proyecto de habla juvenil de los estudiantes universitarios de Colombia, cuyo propósito ha superado las barreras de un estudio lexicográfico o sociolingüístico etario del uso real del idioma en entornos de educación superior, al proponernos retos para acercarnos a los esquemas psicológicos y a los marcos semánticos y pragmáticos de referencia que circulan en los espacios universitarios. Proyecto similar al que lleva a cabo el Reino Unido, los Estados Unidos y los países de mayor tradición lingüística en el mundo. Este proyecto de don Mariano, desafortunadamente, ha estado ajeno a los procesos de planeación curricular y de comprensión del pensamiento de nuestros estudiantes universitarios. En mi experiencia como rector de la Universidad Autónoma de Colombia y como parte de ASCUN, lo viví particularmente. Es
Una pena que este trabajo tan valioso no haga parte del estudio profundo de cómo piensan y hablan nuestros estudiantes en las universidades. Profesor Mariano, nos sentimos muy felices de contar con sus luces en la academia y sabemos que su compromiso con la corporación fortalecerá la voz de la decana de las academias americanas, que como primus inter pares dialoga en planos de igualdad y respeto con las academias hispanoamericanas y con la Real Academia Española en la Asociación de Academias de la Lengua Española. Muchas gracias.